nuestro canal de YouTube y estamos conectados en Facebook Live, Instagram Live, Facebook Live, YouTube y también ya esperando el pase de RPC Radio. Vamos a ver si ya estamos listos. Buenos días RPC Radio, audiencia en todo el país. Oye, saludos a Alemania, en Alemania. DJ Bandido 507. Buenos días. Vamos a ver qué pasa con RPC Radio. No hay. Denme el pase, por favor. Ahí estamos. Estamos listos ya. Gracias, RPC Radio en todo el territorio nacional. También estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Saludos en Puerto Rico, también nos están viendo, se unen a esta transmisión. Hoy vamos a conversar con un profesional en el tema actuarial. Se trata de Dino Mon, sobre la Caja de Seguro Social. Él es una voz docente. Si hay una persona en este país que maneja este tema, es Dino Mon. Y yo sigo insistiendo en la necesidad, señoras y señores, de hacer docencia. En la medida en que haya docencia, en esa misma medida, vamos a tener un pueblo educado en cuanto al tema de la Caja de Seguro Social. Dino, regálame un par de minutos para, antes de comenzar con usted y dedicarle el tiempo que se merece, hacer dos comentarios muy rapiditos. Uno, la renuncia ayer, entrevistamos en horas de la tarde vía Instagram Live a Judy Meana, hasta ayer gobernadora de la provincia de Panamá. No sé qué pasó allí, no logro descifrar lo sucedido. Importante que va a pasar ahora con Judy Meana en la vicealcaldía del Distrito Capital, como un alcalde que realmente ha tenido más bajas, más problemas, más incertidumbre, más dificultades que cosas buenas. Y yo no sé si Judy va a encajar allí en esa estructura. ¿Cuál será el futuro de ella con el señor Fábrega? Incierto totalmente. No sé qué va a pasar. Ojalá, le deseo la mejor de las suertes y que tenga la oportunidad de seguir demostrando su trabajo, Judy Meana. Lo otro, no sé si hay problemas entre el Molirena y el PRD. Me olfateo que sí, que hay problemas y que pudieran estar empezando por esta situación que se acaba de dar con Judy Meana. Tengo la leve sensación de que por ahí viene la cosa. En el fondo ya no somos adivinos, así que no sé qué va a pasar allí, ni en la alcaldía, ni en la alianza Molirena-PRD. La nueva gobernadora, yo soy honesto, yo he tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones con Carla García, la conozco, y tengo fe en que va a hacer un buen trabajo. Yo no voy aquí, lo dije ayer en mi Instagram Live, está grabado, no voy aquí a acusar, a señalar, a juzgar a Carla García. Yo quiero verla trabajando. Y cuando ella haga el trabajo, si lo hace bien, perfecto. Si no lo hace, entonces haremos crítica. Pero yo tengo fe y confianza en que ella tiene autonomía de vuelo para realizar un buen trabajo en la gobernación. Entiendan también que la gobernación, ¿qué es? Díganme usted, 5 o 3 misiones o 3 funciones del gobernador de provincia. Díganme 3. Ya va a José Aranda, vamos a quitarlo porque yo no puedo permitir gente descerebrada en mi transmisión, o sea. Pero díganme 3 funciones de un gobernador, si usted la sabe, en un país como el nuestro, que es un país que es centralizado en la capital. El gobernador supuestamente tiene la misión de ser el representante del presidente en cada provincia, pero ¿qué hace? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Qué tiene que hacer? Explíquenme, porque yo no lo entiendo, el cargo de gobernador en un país como el nuestro. Si tuviéramos un país grande, federado, Colombia, Estados Unidos, Brasil, países grandes, Argentina, tienen gobernadores, otra mentalidad, otra cosa. Pero aquí, ¿qué hace el gobernador
que destaque en Chiriquí, en Coclé, en Veragua, Los Santos, Herrera, en Darién, no sé. Y lo otro, lo que pasó en la asamblea ayer, para mí fue vergonzoso desde todo punto de vista. Lo que se necesita de estas comparecencias de ministros de Estado es un debate de altura, es la presentación de información rica para el país, donde los panameños podamos saber a ciencia cierta el trabajo que está realizando cada ministro. Pero no dime que te diré, que el ministro pierda el control, que el ministro se ponga bravo, que el diputado trate de ver cómo hace que el ministro se enfurezca y se moleste. Y aquí el que lleva la de perder es el ministro que va y se para allí si pierde el control. Es el ministro. Y yo lo decía ayer en el caso de Carlos Aguilar. Si el ministro lo sacan de sus casillas, pierde. Y tú, cuando asumes el cargo de ministro, tienes que saber que en algún momento te van a citar a la Asamblea Nacional de Diputados a responder interrogantes y preguntas, y que allí vas a tener gente aplaudiéndote y vas a tener gente cuestionándote. Así que eso tienes que saberlo. Y si tú te paras allí y pierdes el control, como cualquier ciudadano de la calle, tú estás muerto. Yo siento que el gobierno nacional está escaso de voceros, no tienen a los voceros preparados realmente para hacerle frente a la asamblea ni a los periodistas, porque en cualquier momento pierden el control y eso no puede pasar en un funcionario de ese nivel. Así que, lamentable. Voy acá, vamos a ver si ya tengo a Dino. Vamos a buscarlo rápidamente. Aquí lo tengo. Solicitud. Porque mientras nos entretenemos en toda esta parafernalia, que si renunció Judy, no renunció Judy, que si la asamblea se agarraron a puñete, que si el debate en la asamblea, que no sé qué trajo, tenemos un tema muy importante y del que depende la mayoría de los panameños, y es la Caja de Seguro Social. Ahí estoy ya con señal con Dino Mon para que me hable un poquito de Seguro Social. Y Dino, yo sigo insistiendo que hace falta, primero que todo, mucha docencia de cómo funciona esta institución para el pueblo panameño, para luego poder entrar al debate de qué es lo que está pasando y cuáles son las posibles alternativas para enfrentar el problema. Bienvenido, Dino. Muchas gracias, Álvaro. No sé si se escucha bien. Buenos días a todos. Muy bien. ¿Qué me dices del tema que planteo? No escuché bien la pregunta, Álvaro. ¿Sí puedes repetir? Sí, que yo sigo con mi gotita tratando de horadar la roca de que lo primero, segundo y tercero es tratar de hacer docencia para que los panameños entiendan cómo funciona la Caja de Seguro Social, para luego entrar a ver cuáles son las soluciones al problema que tenemos y cuál es el problema. Sí, realmente yo creo, Álvaro, que lo primero que hay que darle a la población es como tú dices, un pantallazo general de qué es lo que está pasando en este tema. Todo el mundo está hablando mucho, pero a veces la gente no entiende cuál es la profundidad del problema que estamos enfrentando. Y yo quizás quisiera explicar esto entrando primero a decir que en el 1 de enero del 2021, la Caja del Seguro Social se enfrenta a un nuevo presupuesto. Un presupuesto en donde la primera obligación en el programa, particularmente de invalidez, vejez y muerte, es pagar las pensiones a todos los 292.000, 95.000 jubilados. Bien, dificultades con la señal. Lo primero es pagar las pensiones a los jubilados. Estaba contando el señor Mon. Vamos a ver. Se escucha bien, pero ahora se fue el internet. Ahí está. Se nos fue el internet, Dino. Lo primero que decía es el tema del pago a los jubilados, a no sé cuántos mil jubilados. El tema el año pasado, en el mes de junio,
va, tenía como fundamental preocupación para la Caja del Seguro Social el poder pagar las pensiones que se tenían que generar en el año en curso para todos los jubilados. Y te acuerdas que hubo todo un tema sobre el tema de la venta de los bonos, porque no había flujo suficiente para pagar a los pensionados y había que ya tomar de los ahorros porque los ingresos no alcanzaban para pagar los egresos que representaban los pagos de esas pensiones. Bueno, se hicieron estrategias para de alguna forma lograr esto. Una de ellas, por supuesto, fue transferir de las reservas del programa de administración unos montos, porque la ley así lo permitía, al programa de invalidez, vejez y muerte, de ahorros que habían en esas reservas que no le pertenecían a la invalidez, vejez y muerte, pero la ley decía que si habían excesos en ese programa y de haber resultados negativos en el programa de invalidez, vejez y muerte, podían hacerse esas transferencias. También se hiciesen, por así decirlo, realizaciones de inversiones suficientes para cubrir lo que hacía falta en el pago de las pensiones, producto de que no teníamos, y ya reciando la pandemia, no teníamos el flujo suficiente. Por supuesto, eso llevó a que tenía que haberse hecho ya una estrategia para comenzar el año 2021 y saber que si eso pasó el año pasado, en el año 2021, en donde íbamos a tener muchas menos cotizaciones a la Caja del Seguro Social, por todo esto que ya todo el mundo conoce, de los contratos suspendidos o los contratos a media jornada, pues iban a mermarse los ingresos todavía más de la Caja del Seguro Social. No puedo entender cómo al día de hoy, estamos a febrero, todavía no se ha hecho público el flujo de caja que va a tener que enfrentar la institución para poder pagarle a los jubilados. Y ese es uno de los problemas. Si el año pasado ya teníamos problemas para pagarle a los jubilados actuales, la pregunta es, en este año 2021, con menos cotizantes, con menos ingresos, ¿cómo vamos a empezar el año sin una planificación tanto de las finanzas de la Caja del Seguro Social o dentro del entorno macro de las finanzas públicas del Estado, cuando esta cantidad de dinero que tenemos que pagarle a los jubilados es extremadamente importante? Entonces, si no tenemos dinero para pagar el propio año en curso a los jubilados, Álvaro, la pregunta es qué va a pasar a futuro. Si hoy no tenemos y vamos a tener que hacer peripecia y media para poderle pagar este año a los jubilados, y todavía no nos han dicho cuánto fue la recaudación de los últimos 3 meses para poder proyectar cuánto va a ser la recaudación de este año y poder hacer ese flujo, cualquier líder debería presentar el 1 de enero, justamente y más en un tiempo tan complicado como de pandemia, ese flujo para que todo el mundo sepa dónde está parado. Hoy iniciamos un diálogo en donde los números todavía no se han puesto sobre la mesa, en donde los números tienen que de alguna manera guiar el futuro. Si bien es cierto, esto es un tema de política país, porque la caja mueve el país, sin una base en donde todos nos pongamos en la misma página, no vamos a poder tomar decisiones. La caja hoy enfrenta un problema, no nada más de flujo a corto plazo para pagar las pensiones de los que actualmente están jubilados, sino que esos que están jubilados no tienen el dinero suficiente en una cuenta en la Caja del Seguro Social para poderle pagar las pensiones de por vida. Los actuales jubilados hoy deberían tener poco más de 20,000 millones de dólares dentro de la Caja del Seguro Social para poderle pagar todo lo que ellos van a consumir hasta el día de su fallecimiento. Pero ¿qué resulta? Que de esos 20,000 millones hay solamente 1,700 millones. ¿Me explico? ¿Cuál es la fecha tope del programa solidario? En general, se había estimado que en el año 2023, o por lo menos con mis estimaciones, ya el sistema entraba en una casi quiebra, ¿ok? Y había que reformularlo. De información que puedo entender que se va a vertir en pocos días a la Junta Directiva, si no es que ya se vertió, en análisis actualizados se ha dicho que ese proceso se va a adelantar por el tema de la pandemia. Entonces, imagínate, estamos en un diálogo que decimos que va a durar 6 meses, que está muy bien, que todo el mundo pues en la mesa pueda dialogar y pueda entender, pero la pregunta es si hay tiempo, ¿no? El sistema actual está agotado. El sistema actual no tiene los recursos necesarios para poderle garantizar el pago a todos esos jubilados. Pero el problema fundamental está
en que cada jubilado nuevo que entra a ese grupo genera una cantidad de deuda para el sistema que no es posible seguir manteniendo. Tú ya juntaste un grupo bastante numeroso de gente a la que le tienes que cumplir los beneficios, pero lo que no puedes hacer es seguir metiéndole al propio problema una cantidad de gente adicional que efectivamente lo empeore y lo agrave a unos niveles en donde no podamos hacer nada. Eso es de lo que se está discutiendo hoy. Estamos discutiendo que necesitamos parar el sangrado, que lo que está actual, pues no hay ningún problema. La nación, el pueblo lo tiene que honrar porque todos de alguna manera pues decidimos que este fuera el sistema. Pero este era el sistema hasta el día de ayer. No lo podemos seguir manteniendo de aquí para adelante porque cada persona que se jubila recibe un subsidio. Y cuando digo cada persona, Álvaro, tú, yo, aunque tengamos salarios altos, estamos siendo subsidiados por el sistema, por el país. Como ya hemos explicado, ¿cuál es el problema de la caja? Que hoy tú, con tu cuota obrero patronal, acumulas una cantidad de dinero que cuando llega la jubilación, ese dinero solo alcanza para poderte pagar la fórmula que dicta la ley que te tienen que dar cuando te jubilas por 10 años, pero resulta ser que si eres hombre, tú vives 21 años, es decir, 11 años más de lo que estaba proyectado que ese fondo alcanzara, y una mujer vive 20 años más porque vive 30 desde los 57 años, es decir, 20 años más de lo que el fondo que ella ha acumulado permite extraer como pensión mes a mes en ese fondo. Es decir, que si tú metieras en un banco la plata que has acumulado en cuotas obreros patronales y le acumulas los intereses a una tasa del 5%, el fondo que tienes a los 62 y a los 57 años, si es mujer, solo te alcanza para retirar la fórmula que te da la ley de pensión por 10 años. La pregunta es, ¿quién paga la diferencia? Y eso ocurre en todos los niveles de salario, hasta por ahí de $5,000. Arriba de $5,000 ya comienza, el que cotiza arriba de $5,000 ya comienza a subsidiar un poco el sistema, pero resulta ser que es el 1% de la población el que cotiza arriba de $5,000, porque todo el mundo, como sabe que no tiene ningún beneficio cotizar por arriba de 5, trata de, por supuesto, evadir ese sistema y nada más declarar los ingresos correspondientes hasta $5,000. Además que tampoco es que tenemos mucha gente en el país con esos salarios altos. Entonces, tenemos un problema grave, tenemos un problema que resolver entre todos. Es un problema, además de fondo, es un problema estructural. La estructura del sistema de invalidez, vejez y muerte hay que cambiarla. Y lo que se ha dicho en muchos lados es que la única manera de poder evitar ese sangramiento es hacer una transformación del sistema actual en donde la fórmula de pensión o el porcentaje de pensionamiento está determinado por una ley, no por lo que se cotiza, a que de alguna forma la mayor cantidad de gente que hoy se va a jubilar pueda ir a un sistema de ahorro individual en donde podamos contabilizar cuál es verdaderamente el beneficio de jubilación. ¿Eso a qué va a llevar, Álvaro? Indudablemente a que vamos a tener que tomar una decisión de ver cuánto tiempo más vamos a tener que cotizar para poder llegar a que esos fondos puedan darnos una jubilación con un nivel de pensionamiento aceptable. El problema es que, claro, el nivel de pensionamiento del sistema que hoy tiene la Caja del Seguro Social en el sistema exclusivo de beneficio definido da una fórmula que comienza con el 60% con 20 años de cuota. Pero fíjate, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, todas las propuestas que ha hecho van por alrededor de 35 a 40 años de cotización para poder tú tener un 60%. Entonces, nosotros cotizando la mitad pretendemos tener el nivel de pensionamiento más alto, que eso no existe, por supuesto, en ningún país. Indudablemente, no podemos dejar de vista de que si tú, cuando estás cotizando,
no logras tener los fondos necesarios para que a las edades de jubilación puedas tener una pensión digna, sino logras solamente acumular una cantidad que te permite pensionarte con el 40, con el 35% de tu salario, como lo pasa en Chile, típicamente el problema es que tienes que también no nada más cotizar más tiempo, Álvaro, sino incrementar el monto sobre el que estás cotizando. La cuota hoy del 13,5% no es suficiente. Entonces esas son las dos variables principales. Tienes que aumentar la cuota que cotizas a la institución de un 13,5%. Las corridas iniciales dicen que deberíamos estar pagando 18-19% solo para pensiones, y necesitas invariablemente cotizar al menos 35 años para poder tener una jubilación digna de más del 60%. Entonces, claro, muchos dicen es que los del sistema mixto sí están de alguna manera cubiertos porque ellos no generan déficit, pero el problema es que van a tener una pensión paupérrima, una pensión que no les va a permitir para vivir. Pues indudablemente, esos son de los temas de los que hay que hablar. ¿Qué tenemos que hacer como país para que la gente pueda emplearse lo más temprano posible y pueda cotizar lo más constante posible a la Caja del Seguro Social para tener una vida de acumulación de cuotas lo suficientemente rica que permita que esa cuenta genere, que ese ahorro genere una jubilación digna a futuro? Entonces, son muchos problemas juntos, ¿no? Es buscar que los jóvenes tengan una jubilación adecuada en un sistema que hoy indudablemente es adecuado porque no produce déficit, pero el problema es que para ellos no produce una pensión adecuada. Bueno, tenemos que usar todas las estrategias, la iniciativa privada, las personas, el gobierno, para ver cómo aumentamos esa cuota y quién paga ese aumento. Eso hay que discutirlo. Y lo otro es cómo creamos empleomanía de tal manera de que podamos a largo plazo siempre conseguir que una persona pueda cotizar de manera continua al menos esos 30, 35, 40 años de vida útil dentro del sistema. Entonces, por ahí es donde hay que empezar a analizar y entender que el sistema actual no sirve. El sistema actual simplemente es un sistema que premia de una forma desmedida y que irremediablemente nos está llevando a la quiebra, no nada más a la institución, sino como país, si continuamos en ese tipo de pensamiento. Todos queremos tener lo máximo. La pregunta es, ¿podemos costear con lo que estamos pagando y con los años que estamos pagando eso? Si la respuesta es no, y la verdad es que es un rotundo no, entonces tenemos que cambiar y tenemos que dejar que ese tipo de análisis surja del diálogo que hoy, el día de ayer, empezó y que tiene que, de una manera rápida, Álvaro, llegar a esas conclusiones. 6 meses, desde mi punto de vista, es simple y llanamente inaceptable. El problema se puede explicar muy fácil, hay ya muchos análisis, lo que hay es que comenzar a ver cuáles son las soluciones que presentarle al pueblo para que todo el mundo entienda. Y la verdad es que a mí me gustó, por ejemplo, lo que un periodista de este país decía en un programa de televisión, que, oye, hay que cortar el sangrado, es como alguien que hay que cortarle la pierna, pero si tú no le explicas por qué le tienes que cortar la pierna, indudablemente esa persona no se va a dejar cortar la pierna, pero si le dices, es que si no te corto la pierna, efectivamente te vas a morir, te vas de alguna manera a empeorar muy rápidamente, la gente, por supuesto, cuando te dicen la explicación, va de manera coherente y lógica a de alguna forma apoyar lo que sea razonable. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países y por qué hay tanto miedo de tomar estas decisiones? Porque vemos que en Nicaragua pasó algo, que obviamente Chile pasó algo, pero al final cuando vemos lo que pasa es porque tratamos de imponerle al pueblo cosas sin haberle explicado el porqué de este tipo de decisiones. Aquí en Panamá tenemos un gobierno que propicia un diálogo. Bueno, a través del diálogo tenemos todos los panameños que entender hacia dónde ir. Pero lo primero, vuelvo a repetir, a mí todavía nadie me ha dicho cómo le vamos a pagar a los jubilados este año, Álvaro. Nadie. Y es primero de enero debíamos haber tenido esa cifra y no la tenemos. ¿Cómo es posible que se abra un diálogo sin saber si la caja ya está afrontando el problema de flujo de caja que se venía vaticinando desde el año pasado? Y te aseguro que es así.
que no se sabe cómo van a pagar a los jubilados este año. Voy a plantear dos temas. El primero, basado en reacciones que estoy viendo allí en los comentarios y que va en la dirección de lo que empezábamos, el poco entendimiento, la poca comprensión del problema de la Caja de Seguro Social. Y veo comentarios que lo demuestran. El tema de los medicamentos no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de jubilación. El tema de las botellas o no botellas en la Caja de Seguro Social no tiene nada que ver con el tema de las jubilaciones. Que si robaron o no robaron, está mal si robaron, pero no tiene nada que ver con el tema de las jubilaciones. El tema de... hay un montón de temas ahí que estoy viendo de la Junta Directiva, que si tienen 20 años, tienen 10 o tienen 5, no tienen nada que ver con el tema de la jubilación. Entonces, así mismo es, Álvaro, que existe un gran desconocimiento, pero enorme, sobre la gravedad del problema que estamos enfrentando, porque el tema de IBM, que es el tema que estamos tratando, ese programa es autónomo, es independiente y no tiene nada que ver con los otros 3 programas que se manejan dentro de la Caja de Seguro Social. Aquí este es un problema sencillamente de que no hay plata en el bolsillo para pagar las jubilaciones, porque es insostenible ese programa tal y como fue creado. Al principio era chévere cuando se creó, porque había era piramidal. Habían un montón de gente pagando por un jubilado, pero eso fue reduciéndose abajo y creciendo arriba. Y hoy ya yo no sé ni cómo anda, si están al mismo nivel o no sé, usted me dirá. Y lo otro que quería tocarle es lo siguiente. No hay forma humana de resolver el problema sin tocar medidas paramétricas que tienen que ver con aumento de la edad de jubilación, con el aumento del número de cuotas, con el aumento de la cuota. Explíqueme eso de esas dos cosas. Sí, vamos a empezar por la última pregunta porque va al hilo con lo que acabamos de explicar. No hay ningún tipo de solución en este momento que no pase por tocar alguna de las variables con las que la fórmula de pensión se otorga. La fórmula de pensión te dice que tú tienes que cotizar X cantidad de años para poder recibir un mínimo de 60 y te van incrementando ese porcentaje por cada año adicional que hayas cotizado en exceso de los 20 años. Básicamente, eso es lo que dice la fórmula de pensión y que tú te vas a jubilar a los 57 y a los 62 años. Si esa fórmula, Álvaro, es improcedente, porque la fórmula no va ligada a lo que tú aportas, sino que va ligada a que las generaciones le paguen a las generaciones que vienen efectivamente su jubilación, lo que estás creando, como bien dices, es una pirámide de Ponce o un sistema de estos de estafa que efectivamente tienden a quebrar cuando ya la base ya no es lo suficientemente fuerte para pagar las, digamos, salidas, en este caso, los jubilados. Entonces, si el sistema que otorga la pensión o la fórmula que otorga la pensión es improcedente o es insostenible, entonces, ¿de qué vamos a hablar en un diálogo si no vamos a hablar de cómo tenemos que mover la fórmula? Obviamente, eso de que los parámetros, eso es un abuso del lenguaje. El diálogo va a hablar o tiene que hablar de cuáles son las características de las pensiones que tenemos que dar para poder hacer que el sistema sea sostenible. Y si hay un cambio en esas características, quiere decir que estás cambiando los parámetros del sistema. Punto. La única manera de que el diálogo no hable de cambiar los parámetros con los cuales hoy la gente recibe las pensiones es que alguien por arte de magia dé, primero, todo lo que hace falta para tener en la cuenta de cada jubilado la cantidad que él va a consumir hasta que se muera. Es decir, ¿quién va a pagar los 20.000 millones ya o quién va a amortizar los 800 millones de dólares por año que eso representa? Eso es lo primero que nos tenemos que preocupar. Si no hay quien pague eso, entonces lo primero que tenemos que también pensar es, pues si no hay quien pague eso, tampoco va a haber quien pague las jubilaciones que vienen. Entonces, primero tenemos que reformar lo que viene para parar el sangrado y segundo, tenemos que buscar una forma en que el país financie los 20.000 millones que ya
tenemos con deuda con esos jubilados. Lo primero que tenemos que hacer es pagar los 20,000, porque eso nadie nos los va a quitar de encima. Es como que compraste una casa y ahorita ya no tienes empleo para pagar la hipoteca, pero la casa la tienes, entonces te estás rompiendo la cabeza de cómo haces para pagar la renta mensual de esa hipoteca. Pues ya la hipoteca con los jubilados lo tenemos. Lo que tenemos es rompernos la cabeza para ver de dónde sacamos ahorros de todo el país para pagar esos 20,000 millones que la caja en este momento no tiene. Y por lo tanto tenemos que hablar de reformas que modifiquen los parámetros de pensionamiento o la fórmula con que se obtiene la pensión. Entonces, eso de que vamos a un diálogo sin tocar la fórmula que modifiquen la pensión, como yo he venido diciendo en otras veces, lo único que me lleva a pensar es que pareciera que entonces tendríamos que hablar de cómo le quitamos la plata a los que están hoy en el sistema mixto para tratar de alguna manera de tapar el hueco que genera estos 20,000 millones y que va a generar más de 20,000 millones si se siguen jubilando en el sistema exclusivo de beneficio definido los jubilados que todavía, las personas que todavía están activas y que no se han jubilado. Porque eso es lo único que queda. O el gobierno pone o tenemos que buscar los recursos del propio sistema y que sería expropiarle a los jóvenes, expropiarle al sistema mixto sus reservas para, en principio, convertirlo en algo solidario con los que están actuales jubilados. Y después, ¿qué tiene Álvaro? Después, ¿qué tiene Dino? Después, ¿qué tiene? No tiene nada. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo no creo que se pueda ir a un diálogo con precondiciones. Y lo que me dio mucho gusto el día de ayer escuchar de todos los que participaron en la primera reunión del diálogo es que el director de la Caja del Seguro Social eso dijo, que una cosa es que pues las expectativas sean que no cambie nada, pues la expectativa tuya y mi Álvaro también es que no cambie nada, porque todos queremos recibir lo mejor. Otra cosa es si eso es factible. Y él obviamente dijo que en un diálogo en donde haya precondiciones no se puede en general llegar a una conclusión, lo cual me parece muy inteligente y lo que él dijo es estamos abiertos y se va a abrir esto a todas las posibilidades porque la matemática es así, el dólar tiene 100 centavos, no 500 centavos, por lo tanto no se puede pensar que vamos a podernos gastar más de lo que de alguna manera tenemos y eso va a quedar muy bien claro. Yo creo que en el primer mes del diálogo a todo el mundo le va a quedar muy claro. Donde está el problema es, bueno, ¿qué hacer? Porque no hay tiempo. No hay tiempo porque tenemos que pagarle este año a los jubilados. No hay tiempo porque hay que hacer el sistema sostenible. Por lo tanto, hay que cambiarle el sistema a los activos, a ti, a mí, Álvaro, y a todos los que nos escuchan que no se han jubilado. Vamos a tener que pagar el precio. Si es que es así. No hay de otra. El Estado, y más con una baja de calificación, como la que tenemos hoy, en donde toda la deuda nos cuesta, en donde todo nivel de financiamiento ya no tenemos el mismo acceso como teníamos antes y estamos a muy poco de perder, no nada más el grado de tener grado de inversión, sino de perderlo. Entonces, tenemos que reconstruir una economía, Álvaro. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, hay que hablar en el diálogo de todas las condiciones, de todas las características que hagan factible el sistema. Eso es, olvídate del abuso del lenguaje de que si son parámetros o no son, todo hay que estudiarlo, ¿no? Todo hay que estudiarlo al unísono para ver de dónde salen los fondos. Lo siguiente es lo que tú acabas de decir. La Caja del Seguro Social, mucho he oído, igual que tú, de que si roban, de que si de alguna manera hay cualquier cantidad de gente que comete cierto tipo de temas contrarios a lo que es la legalidad dentro de una institución, que si hay un despilfarro en los medicamentos, que si hay un desgreño administrativo, hay de todo tipo de cosas, pero como tú bien dices, nada de eso afecta al IBM. El programa de invalidez, vejez y muerte es una compañía aparte en la que entran todos los ingresos que nosotros cotizamos, el 13,5% entre el patrono y el obrero, para pagar las pensiones. Y el único egreso que se le imputa a esa compañía, el único, es el pago de la pensión. Ni el cheque del jubilado, ni la limpieza, ni la secretaria, ni nada de lo que está ahí lo pagamos los que estamos cotizando en el IBM. Eso es importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos los han regalado, que la administración de ese programa nos las regalan enteramente. ¿Y quién nos las regala? El Estado, a través de los impuestos,
paga lo que se llama la institución que administra o el programa de administración de la caja. Es decir, que si hay desgreño, que si hay sobreplanillas, que si hay todo eso, eso lo paga el Estado a través de los impuestos en otro tipo de programa que es el de administración. Que si no hay medicamentos y que se los roban, que si hay desgreño administrativo en el programa de salud porque tenemos más beneficiarios, menos beneficiarios, eso corresponde a la compañía de salud que se llama Programa de Enfermedad y Maternidad. Sí, eso hay que arreglarlo, como dices tú, Álvaro. Eso hay que atenderlo inmediatamente, porque si se atiende, podríamos generar, ya han habido estudios muy, pero muy certeros, que es nada más con atender cosas básicas, se podrían ahorrar 300 millones de dólares de manera inmediata, si se hacen las cosas bien, para poder transferir esos dineros de ahorro y además ayudar el programa de IBM. Así como el gobierno le paga todo el programa administrativo, los demás programas, si ahorran, podrían aportar más al programa de IBM para coadyuvar a las cuotas. Pero lo que pasa en el programa de IBM es que no hay, como tú dices, plata. Cotizamos A o cotizamos 1 y sale del programa 5. Entonces, ¿cómo es que tú estás cotizando 1 y salen 5? Eso no da por ningún lugar. Lo que pasa es que a nos gustan los panameños esa salsa, cotizar pocos años, cotizar que nos saquen menos de nuestro cheque y tener una gran jubilación. Eso todos lo queremos. Eso pasaba antes, en donde un político agarraba, decía, quiero darle al pueblo esto para ganarme su voluntad. Y bueno, eso pasaba antes y ha pasado en todos los países. Pero hoy ningún país se puede dar ese lujo, porque en un país tan chico como Panamá, la caja es parte de toda la economía y es un problema económico a nivel país si la caja tiene problemas. Y el único programa que puede hacer que este país entre en volteo es el programa de invalidez, vejez y muerte si no se atiende hoy. Sí, queda bien claro para los que escucharon, porque si tú no escuchas y estás opinando, entonces tu opinión no tiene ningún valor si no escuchaste primero. Pero hay otro argumento todavía que quiero escuchar tu opinión, y es: saquen a todos los jubilados que están trabajando en el gobierno y en la empresa privada, porque eso también afecta el programa. Y me decía Calicho Abadía hace unos días, es que los jubilados que están trabajando en la empresa privada y en el gobierno están aportando al programa de invalidez, vejez y muerte. No es que están exonerados de ese aporte. Así es. O sea que así tampoco estaría pasando nada. Al contrario. Díganme así es. Hay dos cosas que siempre oigo, ¿no? Una, el tema de las jubilaciones especiales, para que el público también sepa. El que un policía se jubile con su último salario no afecta en lo más mínimo a la caja del Seguro Social, porque cómo funciona es de la siguiente manera: el policía recibe de la caja la pensión que la fórmula legal de la caja le otorga, y si él gana un salario de $5,000 y la caja le otorga una pensión de 1,500, la diferencia de 1,500 a $5,000 se lo paga el Ministerio de Seguridad. Es decir, la caja le transfiere al Ministerio de Seguridad lo que la fórmula legal de la caja le da a ese policía, y la diferencia sale de los impuestos, ¿sí?, que todos los panameños pagamos y que es parte del presupuesto del Ministerio de Seguridad. Entonces, por supuesto, eso no afecta a las finanzas de la caja. ¿A qué es justo o injusto que un policía reciba su último salario? Ya esos son temas de política económica, ya esos son temas que se tienen que discutir en otro foro, pero eso no está afectando a la caja del Seguro Social. Lo mismo los bomberos, etcétera, etcétera. En el año 2000 se pasó a que la caja le pasa a cada ministerio su, digamos, correspondiente porción de la pensión de ese jubilado, y entonces cada ministerio o institución le completa lo que hace falta. Antes del año 2000 era al revés: el ministerio le pasaba a la caja lo que era el exceso, la caja tenía lo que le correspondía pagar y ella era la entidad pagadora del total. Por eso es que todavía aparecen en la caja muchas pensiones de esa cantidad, de esas cantidades a servidores con el último salario, no porque salga de las cuotas obreros patronales o del programa propiamente, sino que cada ministerio, el gobierno, le reembolsa a la caja, en pocas palabras, esto cada año. ¿Ok? Entonces,
por supuesto, eso es un tema, ¿no? Que siempre está en la mente de la gente y hay que explicárselo. Lo otro es, como decía el señor Carlos Abadía, de manera muy prístina, el que muchos jubilados hoy día estén trabajando es un beneficio para la caja, porque ese jubilado paga cuota obrero patronal para invalidez, vejez y muerte y paga cuota obrero patronal para enfermedad y maternidad. Seguramente lo que usa es enfermedad y maternidad, pero lo que paga en IBM no le da $1 más para su pensión. Y él paga la cuota completa de IBM. O sea que esos son ingresos que efectivamente entran al programa. Tampoco es que son muchos, ¿no? Tampoco hay que de alguna manera pensar que son los miles de millones. No, no es así, porque tampoco es que este país tiene tanta empleomanía para tener a tantos jubilados trabajando. Pero lo que es cierto es que eso no le hace daño al sistema. Muy por el contrario, ayuda al sistema. ¿Ok? Entonces, sí hay que tomar en cuenta este tipo de cosas que se dan, la gente lo tiene que tener claro. Pero lo que sí afecta al programa y que la gente no se da cuenta es que cuando una persona está jubilada y muere, la viuda, los huérfanos, reciben dinero de la caja del Seguro Social y de hecho la viuda la puede recibir de por vida. Siempre son 5 años que debe de recibir la viuda de manera garantizada y si ella estaba trabajando y logra una jubilación, obviamente se queda con la más alta de las dos, pero si ella no trabaja y llega a la edad de jubilación, la pensión del marido, un porcentaje importante de ella, va a ser dado a ella de por vida. Y de la misma manera viceversa con los viudos. Eso nadie lo toma en la ecuación, pero cuando te pones a ver, es un montón de dinero. De la misma manera, toda la parte de huérfanos, de invalidez, que en principio la fórmula, si no costeaba tu propia jubilación, Álvaro, la tuya, mucho menos va a costear todos esos beneficios que se tienen en la caja, los auxilios familiares, la asignación familiar, los incrementos de pensiones a los jubilados. Eso sí afecta. En la ley del 2005 se metió un gol. Antes del 2005, los jubilados se tenían que tirar a la calle para que el gobierno le diera un aumento, que ya todos conocemos esos aumentos como eran. Se daban los aumentos y el gobierno entonces no ponía necesariamente la cantidad de dinero para poder garantizar el pago de ese aumento de por vida. Pero a partir del 2005, los aumentos son automáticos. Si tu pensión no alcanza para lo que tú aportas para pagar tu pensión, mucho menos para pagar incremento. Pero eso fue un beneficio que se obtuvo en la negociación del 2005. Esas sí son cosas que afectan el programa de invalidez y muerte y son de las cosas que hay que sentarse a ver de dónde van a salir los fondos para poder pagarlas, Álvaro. Porque si no, indudablemente, la ecuación no va a estar completa. Tenemos que estudiar el problema completo. Hay una cifra que me encanta cuando usted la dice porque eso le manda un mensaje alto y claro a la población. Se la hago la pregunta de la siguiente manera. Del programa solidario, ¿cuándo se estima que estaría cerrando ya ese programa? ¿En qué año? Y repita, ¿cuánto necesitaríamos para pagarle a ese último pensionado en ese año en que ya no haya más gente en el programa solidario, que es donde estamos los que tenemos más de 45 años? Los beneficios que ya todos los jubilados actuales van a cobrar en el resto de su vida, hasta que se fallezca el último de los que están hoy jubilados, ascienden a la fecha más o menos a 20.000 millones de dólares. Cifras más, cifras menos. 20.000 millones de dólares son 3 y pico de canales ampliados, para que dimensionemos cuánto le debemos a los solo 292.000 jubilados actuales. Si no tenemos la plata para pagar, por supuesto, 20.000 millones de dólares, porque no la tenemos como país, quiere decir que lo tenemos que financiar anualmente. Y un financiamiento anual de esa cantidad anda por alrededor de unos 700 a 800 millones de dólares por año. Eso corresponde a un 1 y pico % de ITB, de recaudación regular de ITBMS, que por eso yo digo que el ITBMS es una variable que hay que meter en el estudio de este problema,
porque ya tienes una deuda acumulada con los jubilados que no tienes cómo pagarla y que hay que amortizarla de alguna manera. Y ojo, que si pedimos financiamiento externo para financiar esos 20,000 millones, hoy nos cuesta más porque nos bajaron la calificación de riesgo. Así que si pedimos un préstamo nos sale más caro. Entonces tenemos que ver cómo creamos eficiencias dentro de la institución, que ahí sí los que nos escuchan tienen razón, para que de otros programas, llámese enfermedad y maternidad, administración, se puedan conseguir recursos dentro de la misma institución, no malbaratando los fondos de esos otros programas, y que la propia institución sea solidaria en unos programas con ella misma en otro programa, en invalidez, vejez y muerte. Ojo que para hacer eso la ley también tiene que cambiar, porque la ley no te permite transferir excesos de un programa o ahorros de un programa a otro, solo del programa de administración y bajo ciertas condiciones. Pero si en riesgos profesionales sobra plata, si en enfermedad y maternidad logramos hacer las cosas bien, no podemos transferir esos excesos al programa de invalidez, vejez y muerte, a menos que reformemos la ley. Pero yo creo que el Estado ha sido muy, pero muy inteligente en esta pandemia, en que sin querer ya resolvieron gran parte del tema de enfermedad y maternidad. Resulta ser que hemos demostrado en la pandemia que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social pueden trabajar unidos, pueden quitar, digamos, las redundancias, la gracia que hay y utilizar una única institución. No sé, tú has ido al interior, Álvaro, no puede ser que un hospital de la Caja esté enfrente de otro hospital del MINSA haciendo exactamente lo mismo, con el doble de equipos, con el doble de personal, con el doble de todo. Oye, eso es economía de escala. Nosotros podemos ahorrar una cantidad de dinero importante solo en enfermedad y maternidad que haga que esa amortización de esos 20,000 millones que hoy ya tenemos acumulados con los jubilados sea más fácil de digerir para el país y la podamos pagar. Pero queda la cuenta que falta. Todos los que no se han jubilado, que pertenecen al sistema, como le dicen, solidario, de exclusivo beneficio definido, que van a jubilarse y que van a generar una deuda similar y que son una cantidad enorme. Esta sangre que viene y que va a chorrear enorme, las tenemos que parar ya, y de eso es lo que estamos hablando en el diálogo, de cómo no adicionar más deuda impagable para este país. Ojo con mis palabras, cómo adicionar más deuda impagable. Panamá no aguanta más deuda ya. Si tú sumas, Álvaro, y esto nadie lo hace, la deuda interna, la deuda externa, la deuda bancaria panameña y la deuda que hoy tenemos con la Caja del Seguro Social, yo te aseguro que esa cantidad suma más de lo que el PIB es. ¿Qué es el PIB? El salario de una persona, el salario del país. ¿Y cuánto te prestan a ti de tu salario? Un porcentaje de él. Por lo tanto, tú nada más puedes pedir un porcentaje del PIB, que es el salario del país. Y si ya te estás gastando el 100% del salario en préstamos, ¿qué le queda al país? La quiebra. Entonces, por eso es que tenemos que arreglar el problema, porque cuando sumas lo que le debemos a los externos, la deuda interna del país, la deuda bancaria, que también es una deuda del país, y la deuda de la Caja del Seguro Social, la actividad con los jubilados, es que esto es inconcebible. No nos alcanza el sueldo país para amortizar el préstamo que estamos pidiendo para poder de alguna manera solucionar los problemas. Y eso es de lo que estamos hablando aquí. Eso es lo que los panameños tienen que entender y tienen que dejar que se arregle el problema. Tienen que ayudar al gobierno a que esto no sea un tema político, es un tema de todos los panameños y se tiene que poder arreglar hoy, porque si le cae al siguiente gobierno, simple y llanamente mejor apaguemos la luz y como Venezuela vayámonos todos de Panamá, porque el próximo gobierno no va a poder con un problema tan grande como este, porque ya no va a haber forma. Hay problemas que uno tiene que entender que el hoy es la única solución. Donde lo dejes para mañana, te fregaste. Y esto es lo que hay que mandarle el mensaje y toda la población tiene que envalentonar al gobierno de que no nos vamos a tirar a la calle como en otros países, que somos un país coherente, que hemos recibido mucho beneficio y gracias a Dios mis padres se jubilaron en la Caja del Seguro Social. Yo tengo que estar agradecido por el sistema que había, pero hoy todos tenemos que ayudarnos a que siga existiendo una Caja del Seguro Social.
Aquí hay casos, y yo le hablo de mi suegro, de mi abuela, que cobraron más al seguro de lo que trabajaron cuando Así es. vivían. Y hay infinidad de casos así, don Dino. Imagínense el Así es. negocio ese. Y el negocio también es indemnizarte. Mucha gente cotiza a la caja del Seguro Social y no obtiene una pensión, pero lo que no hace en el cálculo la gente es que la indemnización que te pagan, porque la caja te paga una suma única cuando no alcanzas las 180 cuotas mínima, porque hoy si no alcanzas las 240 cuotas, la caja todavía te da una pensión parcial o una proporción de la pensión que tú tienes siempre y cuando hayas cotizado entre 15 y 20 años. Pero si ni siquiera has cotizado 15 años, te paga una indemnización, pero la indemnización que te da tampoco va relacionada con lo que has aportado, sino con una fórmula que es suficientemente jugosa para darte un chunk de dinero, metértelo en tu bolsillo y que te lo lleve. Entonces, por donde la veas, Álvaro, la caja es una magnífica inversión para cualquiera, siempre y cuando exista. Siempre y cuando exista, porque hemos sacado de todo de la caja. Y es ahí, de verdad, donde yo llamo a la reflexión. Me encanta que en la mesa del diálogo estén los jóvenes. Por primera vez se sienta un joven a pelear por los derechos de los que de alguna manera hoy comienzan a cotizar, porque ellos tienen derecho, ¿sí?, a de alguna manera decir cómo quieren salvar a lo que ya de alguna manera está dado, porque es sobre su peso, sobre sus hombros, que este país se va a seguir levantando socialmente a través de un sistema de pensiones. Entonces, hoy están representados en el diálogo, en el 2005 no estaban, han alzado su voz de una manera muy clara, porque el jugar con los fondos de los jóvenes, Álvaro, eso se llama expropiación. La cuenta de ahorro individual del sistema mixto es de cada persona. Para quitarle a cada persona esa cuenta, hay que de alguna manera modificar muchas cosas y principalmente que yo quiera dejarme quitar lo que ahí está. Eso, y por eso es que el sistema de ahorro individual es tan bueno, porque los parámetros son lo mismo. Un sistema de ahorro individual puede quebrar igual si le ponen los parámetros inadecuados. El problema aquí es que el sistema de ahorro individual no lo puedes tocar con un plumazo, no lo puedes desbaratar con un plumazo. Ganas no le faltan a algunos políticos que no entienden el problema de pensar que en la solución está, si no hay dinero aquí, tomamos de los otros acá y hacemos, y no entienden que se hace un problema del tamaño. Si ya tenemos un tamal, el tamal que se va a formar es muy grande simplemente por tratar el punto como todo, sin darle pensamiento técnico a los temas. Yo no sé cuál sea la mejor solución. Yo estoy hablando como un panameño preocupado, como un técnico que estudia el tema, y sí tengo que ser honesto. Es mucho lo que nosotros por fuera podemos hablar y muy difícil sentarse a tomar las decisiones que el gobierno se tiene que sentar a tomar y que los directores y que la junta directiva. Eso es cierto. Criticamos mucho, pero la pregunta es si nosotros nos sentaríamos en una posición como esa. Y te aseguro que la mayoría de los que conocen y saben de eso dicen yo no quiero ese enredo. Pero alguien tiene que ser valiente. Alguien tiene que ser valiente. Lo que sí hemos hecho mucho es hemos puesto nuestro conocimiento a disposición de los que quisieron jugarse el poder de llevar a esta nación adelante, claro, y a los que le dimos el voto. Entonces, sin ningún tipo de reserva, hemos puesto el conocimiento, pero sí, tenemos que ser también muy cuidadosos en las críticas, porque las críticas pueden perjudicar al que tiene que tomar las decisiones, porque entonces no se atreve, porque todo lo ve desde el punto de vista político y no se atreve a ver el punto de vista técnico. Los panameños tenemos que ayudar. No, esto no es un problema sencillo, es como tú dijiste, un problema de plata. No hay plata y no tiene nada que ver con el desgreño. Tú no me vas a decir a mí que yo tengo que resolver el problema de administración del desgreño de los rojos, de no sé qué, para entonces resolver el problema de IBM. Mejor apaguemos nuevamente la luz, porque eso no va a ser posible. Resolver los problemas que ya hemos creado de años con entidades que se han petrificado, ¿no?, en todos los temas que ya todos sabemos que han ocurrido, en términos de la falta de eficiencia, por ponerlo con una palabra bonita, no se van a arreglar de la noche a la mañana. La seguridad jurídica no se arregla de la noche a la mañana. Son temas que demoran años, pero lo que podemos hacer hoy, lo tenemos que hacer ya, porque la caja no tiene nada que ver con esos problemas, tiene que ver con nosotros. Sacamos más de lo que pusimos, punto.
y ni el cheque ni la tinta de las impresoras la pagamos nosotros. Así que, ¿qué nos preocupa si no lo pagamos? Dicen que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Yo le digo a la gente, ay, que me demoraron 6 meses en pagar la pensión y yo estaba jubilado. Pues da gracias de que por lo menos te la están pagando y de que por lo menos te acercaste a una ventanilla porque tú no pagaste el que te atendió a la ventanilla. Cónchale, qué malo que te demoren 6 meses porque tú tienes que vivir. Pero eso es, tú no recibiste ningún servicio por el que pagaste. Punto. Ese servicio te lo regalaron. Entonces, no lo metas en la ecuación. No tratas de decir que hay que resolver esto para poder meterle el diente al IBM. Ayuda. Sé parte de esa dinámica pueblo que ayuda al gobierno y ayuda a la caja a salir adelante. Por eso yo siempre digo, hay que apoyar al director, al subdirector y a todo el esquema de gobierno. No estoy tan seguro de la junta directiva, porque la junta directiva tiene muchos años de estar allí y este problema no es de hoy, este problema es de mucho tiempo atrás. Entonces hay muchos miembros de la junta directiva que estaban. Lo que creo es que si son personas consecuentes con el país, consecuentes con la ley y con el rol que les tocó jugar, yo pondría el puesto a disposición para que se conforme una junta de líderes que de verdad con la dirección general puedan llevar a futuro una institución a buen puerto. Porque lo que está hoy no ha funcionado. Si no se les está diciendo más que, oye, tú no pudiste, perfecto, si eso pasa, oye, no te quedó saco el traje más grande, no pasa nada, no todos podemos pensar que ahí va a sentarse gente que tiene conocimiento de todo tipo, pero lo que sí tenemos que lograr es que se siente gente notable, notable y valiente que a futuro pueda vislumbrar cuáles son las alternativas de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no? Bueno, gracias Dino, un abrazo y siempre muy gentil de su parte colaborar. Gracias a ti, Álvaro. Vale. Luego, Dino Mon, actuario experto en estos temas de seguridad social, haciendo docencia. Así que valoren esto y les recomiendo volver a ver esta entrevista completita al señor Dino Mon para que al momento de hacer los análisis tengan un mejor entendimiento de la situación. Quiero agradecer a los amigos de CIRSA que hicieron una donación muy importante al Ministerio de Salud de $1 millón para comprar vacunas contra el COVID-19 y así mejorar la salud del pueblo panameño y apoyar la vuelta a la normalidad. Esto es bueno y las cosas buenas hay que decirlas. 6144-0512, 6144-0512, el número del restaurante Allá Donde Uno para pedidos hoy de nuestro menú de almuerzo hoy martes. Así que los invitamos a disfrutar de nuestro restaurante. Gracias, hasta mañana, amigos.